Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Arrancamos un nuevo mes, el mes de septiembre, mes de la juventud, de la primavera, gustosos de poder acompañarles nuevamente. Tenemos muchas informaciones para compartir con todos ustedes. Este es un adelanto. La Iglesia Bautista Renacer de la ciudad de Naranjal, en Alto Paraná, prepara la cuarta conferencia misionera con invitados internacionales. Los detalles en esta edición. El médico Osvaldo Vera Melo, luego de retornar de Cuba, nos habla de sus vivencias. El conferencista internacional, Frank González, llega a Paraguay gracias a las gestiones de la Fundación Principios de Vida. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Huyendo del paraíso es el libro escrito por el doctor Alfred Neufeld. A continuación conoceremos los detalles de esta obra. El doctor Alfred Neufeld lanzó un manuscrito del testimonio de vida de su tío Cornelius Neufeld, quien fue despojado de sus bienes, torturado y posteriormente forzado a abandonar Siberia y luego Moscú en tiempos del socialismo del siglo XX por profesar la fe cristiana. En su pecado era que eran cristianos, que eran maestros de escuela dominical y que eran agricultores de la clase media. El doctor Alfred Neufeld considera que este material es un legado para futuras generaciones. Además, él mismo brinda un agradecimiento al Paraguay por haberlos recibido como nación y permitir el espacio de ser pioneros en la colonia cooperativa Fergen del Chaco Central. El libro histórico se encuentra disponible en el lector. A continuación, vamos con el editorial a cargo del pastor Víctor Val, quien en esta ocasión nos trae el vestido, el reflejo del alma. Nosotros como seres humanos usamos ropa, nos vestimos, todos nos vestimos de alguna manera. También los pueblos originarios que prácticamente andan desnudos, inclusive a ellos que no conocen el concepto de la vestimenta o la industria textil, de alguna manera se visten. Y su vestimenta corresponde a su cultura, a sus valores, a su filosofía de vida. La indumentaria revela mucho acerca de nosotros. Hoy por hoy no existen tantos códigos para la manera de vestirnos. Las sociedades fuertemente han optado por la informalidad en su manera de vestirse. No obstante, también esta vestidura informal no lo es tanto como parece. La moda sigue dictando de gran manera lo que es chic, lo que es apropiado, lo que es aceptable, lo que es fashion. También las iglesias han optado por más informalidad. Inclusive los así llamados religiosos se visten de manera mucho más informal. A la vez hay que señalar que la vestimenta sacerdotal en algunas iglesias sigue siendo muy formal y prescrita hasta los más mínimos detalles. Al hablar de la ropa, no podemos pasar por alto la industria textil y el gran negocio que representa este hecho, de que el ser humano usa ropa. No importa la tendencia hacia la informalidad, el negocio de esta rama sigue creciendo y los cambios rápidos que impone la moda parecen ser el oxígeno de este negocio. La iglesia tradicionalmente ha enseñado que el cristiano deba vestirse en forma modesta. Ha procurado fomentar el pudor con respecto al cómo el cristiano debe vestirse. Ha dicho lo que es ofensivo, lo que no es casto, lo que es decente, decoroso y aceptable. A veces la iglesia ha sido muy legalista con respecto al decoro. Hoy parece ser que es a la inversa. Parece que la iglesia no tiene mucho que decir acerca de nuestra manera de vestirnos. Y tratar de imponer reglas y prohibiciones no va a ser útil tampoco. Es imperativo, sin embargo, profundizar mucho más el concepto de la vestimenta. Necesitamos reflexionar acerca del por qué nos vestimos, del significado de la vestimenta, del mensaje que transmitimos con la manera de cómo nos vestimos, de la importancia de la ropa y también del costo financiero de la ropa. Quiero hoy y la próxima vez compartir algunos pensamientos acerca de este tema. Por cierto, un tema dejado de lado por la mayoría de las iglesias. Y me apuro en señalar que no es mi intención para nada imponer nuevas reglas para nuestro vestir.
Primero, nuestra ropa tiene varias funciones prácticas. Nos protege de diferentes maneras, nos protege ante el frío, el calor, la suciedad, etcétera, etcétera. También nos protege nuestra intimidad, por cierto, muy importante para todo ser humano. A veces escondemos algo con la manera de cómo nos vestimos. Usamos la ropa para ser elegantes, hermosos, atractivos, llamativos, provocativos. La ropa sirve para expresarnos a nosotros mismos, a veces para afirmarnos en nuestra identidad como persona. Nuestra ropa nos identifica. Por ejemplo, el uniforme. El vestido indica nuestra posición social, nuestra profesión, nuestra religión. Muchas veces nos identifica con una causa o un movimiento. Para tal propósito se utilizan los colores y las leyendas en nuestra ropa. Por ejemplo, las remeras. Segundo, nuestra ropa representa la forma más elemental de comunicación. En otras palabras, detrás de nuestra vestimenta a menudo se esconde un mensaje. Mirando nuestra indumentaria, la gente saca sus conclusiones, nos guste o no nos guste. Interpretan mensajes acerca de nuestra edad, nuestro género, nuestra nacionalidad, etcétera. Nuestro estatus social, nuestro estatus económico. Inclusive saca conclusiones acerca de nuestras intenciones, nuestra personalidad, nuestros intereses y valores. Es muy interesante lo que dice la Biblia acerca de este tema. Aconseja a las mujeres que se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. El principio de este consejo vale también para el hombre. Por supuesto, se da este consejo a la mujer, puesto que ella es el sexo bello. Lo que este consejo dice es muy simple. Modestia y sencillez son preferibles al peinado y maquillaje exagerado y también a la inversión de una fortuna en vestimenta y joyería. Y hay una razón muy convincente para este consejo. La razón es esta. Toda exageración tiene olor a falsedad. Es más, la belleza externa puede ser muy electrizante y excitante, aún así dura muy poco tiempo. Este consejo de la Biblia de ninguna manera desprecia la belleza de la mujer, ni le quita valor alguno, pero sí objetivamente dice que hay una hermosura perdurable. Es la hermosura de una Sara, esposa de Abraham. Es la hermosura de una María, madre de Jesús. Es también la hermosura de una Madre Teresa. Es la hermosura de la piedad, de la misericordia y del amor. Es más, es la belleza del corazón. Una mujer con un corazón sano e íntegro es una hermosa, bella mujer. Mucho más bella que aquella que se pone ropa cara y sexy, pero tiene el corazón enfermo y destrozado. Esta belleza que no se desecha a perder es aquella que proviene del corazón sanado, del interior profundo de nuestro ser. Es la belleza de un espíritu suave. Es la belleza que se caracteriza por su esperanza puesta en Dios. Es la belleza que surge de un profundo deseo de agradar a Dios. Y repito, este principio también es aplicable para el hombre. Verdaderamente atractivas son aquellas personas cuyo corazón es sano y generoso. Personas con un carácter noble y agradable. Buen Gobierno es una organización paraguaya que busca contribuir a lograr un mejor desempeño en la función pública. Esto a través de una asistencia integral basada en principios bíblicos. Buen Gobierno nació con el propósito de apoyar y asistir a funcionarios públicos en la consecución de sus metas y objetivos y contribuir para que estos funcionarios puedan desempeñarse mejor y así ayudar a que nuestro país logre crecer y desarrollarse. Es con esta visión en mente que desde el año 2003 viene realizando trabajos de asesoramiento personal y orientación espiritual a través de actividades orientadas a la formación integral. Sí, actualmente estamos y contamos con 52 instituciones públicas alcanzadas con nuestro programa, ¿verdad? Inicialmente fueron 2 o 3 y después los años siguientes
fueron sumándose y totalizando hoy 52. Educando en valores y principios como la integridad, el respeto y el amor a la patria, se logrará afectar positivamente la calidad de vida del funcionario del gobierno y se sentirán motivados a brindar un mejor y más eficiente servicio a la patria. Para alcanzar estos propósitos, la organización trabaja bajo la dirección de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, junto a colaboradores y oradores capacitados que transmiten su conocimiento con responsabilidad y profesionalismo, brindando una asistencia integral a los funcionarios públicos basada en principios bíblicos. Inicialmente puedo dar testimonio de que la gente, al ver nuestra presentación, decían, bueno, ¿qué es lo que esta gente nos trae? ¿Nos trae algo más de religión o qué es? Y entonces allí mismo nos encargamos de derribar un poco esos prejuicios y decirles, venimos a hablar lo que ustedes y todos necesitamos en la vida cotidiana y estamos convencidos que lo que le venimos a compartir están basados en principios bíblicos, pero realmente van a ser útiles para nuestra vida. Entonces, al comprobar ellos después de las presentaciones, las charlas, las capacitaciones, los eventos, ellos mismos dan fe de que fue así como nosotros les dijimos. El trabajo consiste en acompañar al funcionario público en su desarrollo integral a través de encuentros individuales, talleres y seminarios grupales que le permitan internalizar principios que le ayudarán al mejoramiento de su calidad de vida, su entorno familiar y su servicio al país. La organización cuenta con una página web www.buengobierno.org.py y una fanpage facebook.com/buengobierno, donde pueden recurrir para conocer más acerca del trabajo que realizan. Y jóvenes de un ministerio realizaron una visita misionera a comunidades indígenas para llevar el mensaje de salvación y asistencia social. Más detalles de estas y otras informaciones al volver de la pausa. Del Ministerio Jesús Responde visitaron la Escuela Arco Iris en el Chaco paraguayo. Fueron hasta esta comunidad indígena para llevar asistencia social y, por supuesto, la palabra de Dios. Transformadores es un movimiento que tuvo su inicio en el año 2005 y tiene el deseo de cambiar la mentalidad de los jóvenes, dándole una mirada más profunda a su relación con Cristo y así confrontarlos con la realidad. Johannes Blecker, junto a su esposa, son los propulsores, creadores y coordinadores de Transformadores. Yo recibí mi llamado para entrar en las misiones en el año 99 y me fui a Alemania para capacitarme en un instituto en Alemania y Dios puso bien fuerte en mi corazón en la unidad aquí en Paraguay y más hacia el interior. Entonces también vio la necesidad en los jóvenes hoy en día que ellos no entienden realmente qué es misión o la palabra, el significado de la palabra que es ser un misionero, y por eso realizamos viajes aquí en Paraguay, lo que nombramos expediciones para mover las misiones locales. El movimiento inició con la primera noche de Univoz. Actualmente trabajan como proyecto de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, en el área de jóvenes. La idea es realizar expediciones misioneras. Fue que así surgió la intención de visitar la escuela indígena Arco Iris en el departamento de Boquerón. El contacto fue a través de un amigo mío que me habló de la escuela Arco Iris y me dijo que hay una gran necesidad en la zona con las comunidades indígenas. Y empezamos a orar aquí en Jesús Responde y Dios nos dijo o nos mostraba que es un lugar lo que tenemos que visitar. Y la idea era para irnos con tres motivos principales. El primero era el crecimiento personal de cada joven para enseñarles sobre las misiones. El segundo era el trabajo social. Entonces, estábamos para servir a la gente de la escuela Arco Iris. Para los que asistieron a realizar esta gran tarea, fue una experiencia impactante, principalmente no por las necesidades materiales o físicas, sino las espirituales de las personas que allí encontraron. Yo no tenía bien entendido, ¿verdad?, que el tema del evangelismo, ¿verdad?, pensé que iba a ser algo muy liviano, ¿verdad? Pero con la situación que nos encontramos allá, para mí fue muy difícil al principio, ¿verdad?, porque yo quería que impacte, ¿verdad?, lo que
Si nosotros íbamos a estar orando por ellos, íbamos a estar evangelizando, que les llegue a ellos esa palabra, ¿verdad? No pensé que iban a estar de una manera muy mal cada una de las personas, ¿verdad?, que estaban ahí. Lo primero es lo más difícil para mí, que fue aceptar tomar agua de un tajamar, ¿verdad? Y no es igual a tomar agua acá en Asunción, después irte a un baño donde no estás acostumbrado, ¿verdad? Y la vida es diferente allá, no hay nada, quieres salir, hay desierto, viento, árbol, polvo. Pero la otra parte sería que hay mucha gente que necesita de Dios en ese lugar. Hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios, pero no se da esa atención o ese tiempo, ¿verdad?, en ir o hablar o acercarse a esos nativos, ¿verdad? Los jóvenes, luego de esta experiencia misionera, se sienten más motivados por la necesidad que otros jóvenes puedan ser confrontados con el Evangelio de nuestro Señor a través de ellos. Y atención para todas las mujeres, porque la Iglesia Raíces de los Hermanos Menonitas pone a disposición de todas nosotras cursos de interés basados en principios bíblicos. Más detalles en el siguiente informe. A través de la Fundación Principios de Vida, la Iglesia Raíces dicta cursos para mujeres en el barrio Hipódromo de Asunción. La señora Estela Celada Saucedo está a cargo de las charlas sobre la mujer que prospera, utilizando como guía el libro con el mismo nombre del doctor Andrés Panaciut. Nos das principios de vida sobre lo que es las finanzas, la familia, valores, y nos da un enfoque integral de lo que debe ser una mujer que prospera, ¿verdad? El desarrollo de este material trata acerca de principios establecidos por Dios, que transformarán la vida de la mujer y sus finanzas. Todos los miércoles a partir de las 18 horas en la Iglesia Raíces pueden acceder a estas charlas. Porque muchas veces paradigmas viejos dice, ¿quién es el proveedor de la casa? Dice el esposo o la esposa, y no es así. Ni el esposo ni la esposa somos proveedores. El proveedor es el Señor, ¿verdad? Entonces hay varios paradigmas que tenemos que ir cambiando. Por otro lado, se encuentra el curso Cómo ser feliz con tu esposo, extraído del libro Cómo hacer feliz al esposo de Guillermo y Milagros Aguayo. Hablamos con la encargada de dictar las charlas, Rosmarie Perrone de Ortiz, para que nos explique sobre esta interesante propuesta. Nosotros creemos que es fundamental este curso porque el matrimonio es la base de la sociedad. Y hoy en día estamos corriendo muchos riesgos con el tema del matrimonio porque está siendo muy atacado por las circunstancias sociales. Rosmarie afirma de que esta enseñanza nos ayudará a conocer los principios que Dios quiere para la familia. Este curso se desarrolla los miércoles a las 19 horas en la casa de la familia Ortiz Perrone, sobre Paso de Patria 3165, esquina Ordité, frente a la Iglesia Raíces. Todas las mujeres que quieren ser felices con su esposo y que quieren ser más felices con su esposo. Es una herramienta muy linda. Yo les recomiendo a todas las mujeres, aquellas que quieren seguir luchando por sus matrimonios, que quieren seguir acrecentando la relación matrimonial, el amor, porque acuérdense de que el amor es una decisión también, amar es una decisión. Para mayor información, para las interesadas, pueden llamar a los números en pantalla. Y a continuación conoceremos la historia de Nayara Molinas. Ella es una joven que en la adolescencia descubrió su talento con la música y desde entonces sirve a Dios. Nayara Molinas tiene 21 años, es estudiante de profesorado superior de lenguaje musical. De niña cantaba en los coros de la iglesia, pero luego se alejó del canto. Se dedicó a otras actividades, ya que no consideraba que podría llegar a ser un cantante. Hasta que en el 2008 se da una posibilidad de explotar su talento que ella consideraba oculto. Yo descubrí mi talento por la música recién en el año 2008. Más o menos tenía la noción de que cantaba, porque cuando era chica cantaba en la iglesia, algunos coritos, cosas así. Pero después me dejé eso, me dediqué a otra cosa. Y recién en el año 2008, cuando se abrió un casting para un programa de televisión, yo me presenté al casting, canté, inclusive ahí mi mamá y mi papá se sorprendieron todos así, vos cantabas,
se sorprendieron porque hacía mucho que ni siquiera en la ducha cantaba, ¿verdad? O sea, era como si fuera algo íntimo que yo tenía y solo yo sabía que quería cantar. Fue así que Nayara ingresó al programa donde se ubicó en el tercer puesto y le surgieron propuestas a integrar grupos musicales y aumentó su deseo de dedicarse a tiempo completo a la música. Durante ese tiempo estuvo alejada de la iglesia, por más de pertenecer a una familia cristiana. Dejé de congregar y cantaba canciones seculares y me movía en el mundo secular. A pesar de todo esto, ella sentía que no estaba completa, que no le llenaba lo que hacía. Sin embargo, su abuela no perdía la esperanza de que ella volvería a integrarse a la iglesia y que utilizaría su talento para alabar a Dios. La persona que siempre se mantuvo conmigo y que siempre me hablaba y me decía, yo algún día te voy a ver cantando para Dios, yo algún día te voy a ver cantando para Dios, siempre te voy a ver, era mi abuela. Y yo, sí, abuela, claro que sí, vos sabés que eso está en mi corazón, abuela, pero ahora nomás voy a trabajar un poquitito acá y después cuando esté bien, me voy a dedicar a cantarle a Dios, le decía a mi abuela, ¿verdad? Mi abuela se enfermó y falleció. Eso que ocurrió ahí en mi familia como que a mí me hizo darme cuenta y tomar una decisión, ¿verdad? Decidí y dejé todo atrás y me dediqué 100% a todo lo que es el Señor, todo lo que es la iglesia, el ministerio. Estaba saliendo de la facultad y estaba el programa de Chipola en Obedira. Iban a regalar un premio, no sé qué, y que envíen mensajes. Y me acuerdo que yo estaba en la parte de atrás del auto, mis padres estaban manejando y yo estaba, y dije, voy a mandar un mensaje, dije, y mandé. Probé, porque tenía saldo esa vez y no sé, mandé de onda por eso. Y cuando estábamos llegando a mi casa, dice César, bueno, yo quiero decir los ganadores del premio, y dice, la ganadora del premio es Nayara Molinas, dice yo, me gané, ¿qué será que me gané? Y agarra él y dice, bueno, Nayara, te ganaste horas gratis de grabación en un estudio para grabar un demo. Y yo me quedé, no te puedo explicar lo que yo sentía, yo quedé, ¿qué? Así, no podía creer. Nayara Molinas estudia en el Instituto Canción. En la actualidad cuenta con 3 cortes promocionales que salieron a finales del 2011 y no se apura en lanzar un disco. El cuándo y el cómo no lo sabe, pero sí está convencida de que lo hará todo a su debido tiempo. Cuñá Paraguay es un programa radial que es de mucha bendición e impacto, especialmente en el sector del ámbito de las mujeres. A la vuelta de la pausa conoceremos más acerca de este importante ministerio y el trabajo que realizan. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y tras 10 años de emisión ininterrumpida, Cuñá Paraguay festeja 527 transmisiones de programas radiales. Este programa, que es de mucha bendición para las mujeres, recientemente estuvo de parabienes y a continuación conoceremos más acerca de este importante ministerio. Cuñá Paraguay es un proyecto que deriva del proyecto Mujeres de Esperanza, que es un programa que se hace en varios idiomas alrededor del mundo y su fundadora es la señora Mary Speaker de Estados Unidos. El programa emitido por la radio transmundial denominado Cuñá Paraguay lo es por la característica de la mujer valerosa y luchadora. Cuando hablamos de Cuñá Paraguay, estamos hablando de esa mujer esforzada, esa mujer valiente, que día a día está luchando en su hogar, en su trabajo, en su empresa, en las múltiples funciones que cumple una mujer, ¿verdad? En el contenido del programa se destacan lecciones para la vida, para el alma y sobre todo consejos prácticos relacionados con pasajes bíblicos que dejan enseñanzas. Cuñá Paraguay es una adaptación de los guiones originales, pero en el idioma guaraní y a la cultura paraguaya. Traducirlos al idioma guaraní en un guaraní usual, no un guaraní puro ni gramatical, digamos. El guaraní que la gente común usa y entiende. De modo que las mujeres y los oyentes del interior del país y aún de nuestra ciudad capital puedan entenderlo. Como equipo de Cuñá Paraguay aseguran que la mano de Dios en el emprendimiento es muy notoria. Desde los inicios y como primera tarea antes de realizar la grabación, dedican tiempo de oración para que el Padre Celestial pueda guiar todas sus palabras y sea evidente de que el programa sale directamente del corazón y con el objetivo primordial de llegar con el único mensaje de Jesucristo. Es un programa que podemos decir con certeza que es guiado por Dios mismo, ¿verdad? Desde el momento en que fue la señora Marley fue tocada, fue inspirada para realizar este trabajo, ¿verdad? Hasta hoy.
Y queremos saludar a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya nos trae novedades en el ámbito de los deportes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y en la Iglesia Bautista de Naranjal, cada año, en el mes de septiembre, ellos realizan una conferencia misionera. Conozcamos esta importante historia. Con el lema Levántate y resplandece, la cuarta conferencia misionera se llevará a cabo para capacitar a todas las personas interesadas en la labor de evangelizar a otras por medio del deporte. Charlamos con el pastor Ramón Milciades Agüero de la Iglesia Bautista de Naranjal, encargada de la organización. La idea es que participen, ya sea en su comunidad, como misioneros. Hemos visto un poco en el transcurso de estos tiempos que hay muchos jóvenes que desean hacer algo, pero están un poco inactivos, ¿verdad? Porque les falta tal vez un pequeño despertar. Entonces la iglesia ha asumido ese compromiso de poder traerle un poco un pequeño empujoncito para que podamos estar trabajando en el área de las misiones, especialmente en su barrio, en su ciudad, y por qué no decir también prepararse para una misión transcultural. Esta actividad tendrá como orador principal al pastor Luis Ayau, director del programa radial Ruta 66 de San Paulo, y a representantes del Ministerio Embajadores del Deporte. Este emprendimiento está dirigido a las iglesias que desean abrir escuelas de fútbol como herramientas para la evangelización. Así como dice la Sagrada Escritura que nosotros en este mundo hostil, en este mundo de tinieblas, podamos estar resplandeciendo como luminares en este mundo. Así es que tenemos un gran desafío y queremos hacer parte de este gran proyecto que Dios tiene para el Paraguay. El evento se llevará a cabo en el local de la Iglesia Bautista de Naranjal. El inicio está previsto para el viernes 7 de septiembre a partir de las 19 horas, extendiéndose los días sábado 8 y domingo 9 del corriente mes. Además, contará con la presencia especial del cantante Walter Omar Villagra. Tim Tebow es una estrella de fútbol americano. Él fue protagonista de un anuncio publicitario con su madre, a la que le agradece la vida y le agradece por no abortar cuando estaba embarazada de él. Tim Tebow es un jugador conocido de fútbol americano, con una historia sorprendente y polémica. Fue protagonista de un anuncio en el que agradece la vida a su madre, misionera protestante, por no abortar con riesgo de su vida. Un mensaje poderoso, realizado por Enfoque a la Familia y con el que llegó a millones de espectadores, emitido durante la final del Super Bowl, el evento deportivo más seguido en Estados Unidos. Tim Tebow es una estrella del fútbol americano. El quarterback siempre ha compartido públicamente su fe en Jesús. De hecho, pinta en su cara citas de versículos de la Biblia y recientemente manifestó su intención de no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, como compromiso ético con su fe cristiana. El anuncio durante el Super Bowl, la retransmisión deportiva con más audiencia en los Estados Unidos, contó cómo su madre siguió adelante con su embarazo a pesar de la alta probabilidad de complicaciones graves. En efecto, la madre de Tebow servía como misionera evangélica junto al padre del futbolista en Filipinas cuando estaba embarazada de Tim, que era el quinto de sus hijos. Durante la gestación, la madre contrajo una infección severa y los médicos le propusieron abortar para salvar su vida. La mujer se opuso y superó la infección. Una decisión valiente que trajo a Tim a la vida, que nació con perfecta salud el 14 de agosto de 1987. La polémica, sin embargo, viene de diversos grupos proabortistas que no están de acuerdo con la emisión del anuncio en un evento de tanta importancia. El debate ha saltado a la primera plana de la actualidad informativa del país, llegando hasta las tertulias deportivas. En el spot, Tim Tebow agradece a su madre no haber abortado cuando estaba en su gestación, rechazando así la recomendación de sus médicos. Enfoque a la Familia cree que se trata de un mensaje positivo. Asimismo, para la también activista Eric Matson, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres, este anuncio es francamente ofensivo y alega que es odio pintado de amor. Envía el mensaje de que el aborto siempre es un error. El propio Tim Tebow entró en la polémica al comentar que quienes rechazan este anuncio que defiende la vida deben al menos respetar que yo defienda lo que creo. Siempre he estado convencido de esto, porque esa es la razón por la que estoy aquí. Mi madre fue una mujer muy valiente. Tebow, cristiano comprometido. Tebow es actualmente quarterback de los Florida Gators, equipo al que el año pasado guió a su segundo campeonato nacional de la Liga Universitaria y ya es una estrella nacional.
Teiboth nunca ha ocultado su profunda fe cristiana. También manifestó su alegría por la difusión que ha tenido la historia de su madre, que ha ayudado a otras mujeres a optar por no abortar durante sus embarazos. Hay mucha gente que ha decidido no abortar porque escuchó la historia de mi madre, o que han sido alentados al escucharme compartir mi fe en Jesús en la televisión o en algún reportaje, dijo Teiboth. Teiboth creció ayudando a sus padres en la misión cristiana que llevaban adelante en Filipinas. Fue educado en su casa por su madre, que inculcó a todos sus hijos fuertes valores cristianos. Fue además el primer atleta educado en casa en recibir el trofeo Heisman, el máximo galardón para los jóvenes futbolistas estadounidenses. Una hermosa historia. Y conozcamos ahora el anuncio del que tanto habló todo el país de Estados Unidos y obviamente que fue muy hermoso para los que tienen la fe cristiana. I call him my miracle baby. He almost didn't make it into this world. I can remember so many times when I almost lost him. It was so hard. Well, he's all grown up now, and I still worry about his health. You know, with all our family's been through, we have to be tough. Timmy, we're trying to tell our story here. Sorry about that, Mom. You still worry about me, Mom? Well, yeah, you're not nearly as tough as I am. Convengamos que el anuncio fue hecho por Enfoca a la Familia. En inglés sería Focus the Family. Muy interesante la historia de esta familia, sin duda. Y por sobre todas las cosas, la valentía de la mamá, que en este caso decidió continuar con su embarazo a pesar de tenía una infección y los médicos le aconsejaban que obviamente ella abortase porque corría en riesgo su vida. Y ella dijo que tenía mucha fe y que iba a seguir con ese embarazo. A pesar del pronóstico negativo de los médicos, de seguir con su embarazo realmente es algo muy valiente y por sobre todas las cosas es un llamado para aquellas personas que están considerando una decisión tan trágica que no solamente, o tan radical, que no solamente afecta la vida de una como mujer en este caso, sino también la vida de una segunda persona que depende de vos. Así que es un debate que sin duda continuará porque sí hay grupos que están apoyando este tipo de iniciativas que no son muy positivas para la familia. Así que es un debate que continuará y por sobre todas las cosas como cristianos tenemos el rol de defender nuestra postura y defender la vida por sobre todas las cosas. Déjame agradecer por favor a Dilly, a Almoa y a Daisy Celaya por la traducción y obviamente felicitarte a vos por este logro obtenido la licenciatura, así que estamos muy contentos acá todos los que hacemos el Noticiero Cristiano. Muchísimas gracias, gracias Víctor. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y atención para todos los hombres, porque el Concilio de las Asambleas de Dios lleva adelante un ministerio especialmente para ellos. A continuación y en el siguiente informe conoceremos los objetivos y las actividades de este nuevo desafío. El Congreso y Campamento Cuimbaya Ñeteteva se desarrolló en Areguá, teniendo como objetivo levantar a los hombres para que sean verdaderos siervos de Dios. Para esta ocasión vinieron oradores de Estados Unidos como James McCoffey, Stanley Welch, Donald J. para motivar a los que asistieron a este evento y de apoyo para los nuevos líderes que quedaron a cargo. Charlamos con el responsable de este ministerio en Paraguay, Charlie Matips. Yo quiero es que los hombres de Paraguay, especialmente de las Asambleas de Dios, pero cualquier denominación, yo quiero que tenemos hombres verdaderos. El nombre es Cuimbaya Ñeteteva y yo aprendí mucho de esas palabras en guaraní y cómo es el significado. Es más que hombres de verdad, es todo su pensamiento, su espíritu, su alma, todo es verdadero. Y que quiero es que cada hombre aprenda qué necesitamos hacer, cada hombre qué necesitamos hacer para el reino de Dios. Si queremos realmente que nuestra familia es cristiana, necesitamos ser el sacerdote de nuestra familia. Necesitamos arrepentirnos para que podamos ser
el hombre que nuestra familia necesita y también que la iglesia necesita. Este proyecto recién toma vuelo. Hay mucho trabajo que hacer. Si quieres ser parte de este ministerio para levantar a los hombres de nuestra nación, comunícate al número en pantalla. Y querés ser parte de nuestra comunidad en Facebook, solamente tenés que buscarnos porque Noticiero Cristiano también está ahí. Noticiero Cristiano en Facebook. Allí compartimos informaciones durante toda la semana, actividades que pueden ser de interés para vos, tu grupo de jóvenes, tu iglesia, tu ministerio, y de esa manera también estar en contacto y compartir informaciones. Podés también revivir todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, ya que semanalmente se levantan las emisiones y también algunos informes, algo que quieras compartir, alguna información, podés hacerlo a través de nuestra cuenta en Facebook. A continuación conoceremos la historia de un joven que viajó a Cuba y allí estudió la carrera de medicina. Él nos relata su historia y los desafíos. La historia de Osvaldo comienza con una vida muy libertina, vacía y sin sentido. En una oportunidad, su madre lo llevó contra sus fuerzas a una iglesia cristiana y, estando en el lugar impactado por el testimonio de una joven, entregó su vida a Cristo. Por mí mismo yo me daba cuenta que lo que hacía estaba mal y que como que dañaba esa relación con Dios. Entonces fue un cambio no drástico, pero fue paso a paso. Dios fue puliendo cada paso en mi vida y bueno, y lo único que me motivaba era servirle a Él en ese momento. Tiempo después, en búsqueda de la voluntad de Dios y tras no ingresar en la Facultad de Odontología, se le abren las puertas para ir a estudiar medicina en Cuba. Osvaldo cuenta que de su familia recibió todo el apoyo económico, emocional y espiritual que precisó. Sin embargo, no puede dejar de nombrar a quien verdaderamente lo sostuvo hasta el final, que fue Dios. Yo siento que Él nunca me abandonó. Aunque en ocasiones tuve momentos de flaqueza, momentos de debilidad. Yo sé que Él nunca me abandonó. En su palabra Él me prometió que nunca me iba a abandonar y nunca me abandonó. Y si estoy acá hoy, como te dije hace rato, si estoy vivo es todavía por su gracia, por su amor. En ocasiones pensó en dejar la carrera, ya que se encontraba desconcertado por varias situaciones complicadas que atravesaba su familia. Además, el nuevo país en el que le tocó vivir ni siquiera le permitía la adquisición de productos de primera necesidad. Y en el ámbito espiritual, todo era bastante hostil. Muchas necesidades, en el aspecto económico, en el aspecto espiritual. Lo que mucha gente no sabe es que un obrero gana aproximadamente $15 al mes. Lo que mucha gente no sabe es que un profesor de mérito reconocido internacionalmente está ganando $30 o $40 al mes. Y los precios son casi lo mismo. En un supermercado uno va y te sale casi lo mismo que acá en Paraguay. O sea, no hay correlación. En el aspecto económico te estoy hablando. No hay mucha correlación del sueldo con el... Y eso les obliga a ellos a hacer muchos negocios por fuera. Es un país bastante golpeado hasta hoy en día por el sistema que están viviendo, ¿no? Osvaldo recomienda a todos los jóvenes a no desaprovechar la oportunidad que tenemos como país de acercarnos a Dios. Reconoce que Él es el único que puede darnos verdadera vida. Confiar en Dios sería la palabra más, o sea, sería la frase que engloba todo, confiar en Dios y mantenerse en su palabra. Porque donde vos estés, no importa que estés en Cuba, que estés en Paraguay, en el lugar donde estés, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar, su mano de bendición siempre va a estar contigo. Te va a acompañar a todos lados y te va a librar de todo mal, como mismo dice en su palabra. Y estás viendo el Noticiero Cristiano todos los domingos de 7:30 a 8:30. Te acompañamos con lo mejor de las informaciones que hacen al mundo de las iglesias. A continuación, vamos a establecer un contacto en exteriores con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero. Muy buenos días, Belén. Aquí con Guillermo seguimos conociendo historias de emprendedores que van a impactar tu vida. Y hoy nos encontramos en el centro de Asunción. Vamos a conocer esa historia. Alejandro, miembro de la iglesia Más que Vencedores, y Gabriela, de la iglesia Confianza,
Ambos, hermanos de sangre en el Señor, nos cuentan cómo iniciaron su emprendimiento empresarial. Fue un proyecto que veníamos orando como familia y realmente yo aprendí experimentando. Desde los 12 años yo cocino en casa, haciendo pruebas, estudié, hice unos cuantos cursos en Paraguay y luego me fui a España a trabajar en cocina. La palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el caso de ellos, a pesar de los temores de un inicio, pusieron su confianza en el Señor y Él les ha sido fiel con sus promesas. La cocina siempre me gustó, pero tenía mis miedos, mis dudas de trabajar realmente en la cocina. Dios es la que nos da la fuerza día a día, realmente es el que te da el aliento, el ánimo, especialmente cuando vas a hacer un negocio propio. A veces cuesta porque a veces no tenés todo lo que necesitas. Tenés que confiar en alguien, tenés que confiar que Dios va a proveer cuando parece que las puertas se cierran o que es difícil acá en Paraguay. Invertir en esto no es fácil porque necesita mucho capital y yo ese capital con mi hermano no teníamos, pero fue confiar en Dios y confiar día a día en Él. Estamos en familia, trabajando juntos y tener, ¿verdad?, un apoyo en el futuro para nuestros hijos, ¿verdad? Una herencia que ellos van a poder ser, como dice la palabra, cabeza y no cola. Que uno puede ser propietario de algo y también darle trabajo a gente que necesita. Nos cuentan la importancia del amor, la confianza y el trabajo en familia, basado en su fe en Dios para crecer día a día de manera espiritual y empresarial. Hacerlo con amor es el mejor ingrediente y con mi relación con Dios eso día a día va mejorando y Dios va haciendo su obra día a día conmigo y a través de eso trato de hacerlo mejor y hago lo mejor que puedo día a día. Lo más importante es estar con el Señor porque Él nos da su Espíritu Santo que nos ayuda a poder tolerarnos en el momento porque no siempre todo es paz, ¿verdad? Pero sí, con el Señor se puede. Y yo creo que como en toda familia hay conflictos, pero un negocio nos ayuda más a unirnos. A cada persona Dios le ha dado una serie de talentos que le permitirá encaminarse hacia su propósito. Finalmente, Alejandro nos cuenta cómo descubrió el suyo. Lo más importante fue poner en práctica lo que a mí me gustaba hacer. O sea, yo por más que hubiese estudiado Derecho, Administración o Psicología, sé que no iba a ser feliz. Y con lo que yo estoy haciendo ahora, aparte de ser feliz, hago lo que a mí me gusta, hago lo que yo realmente quiero hacer. Y me siento una persona completa y una persona que puede dar mucho más y voy aprendiendo día a día. O sea, para mí, si te gusta hacer algo, hacelo. O sea, porque Dios va a bendecir eso y Dios te va a dar la fuerza y el ánimo para salir adelante. Hoy hemos conocido a Alejandro y Gabriela, una familia que inspirando su fe en Dios ha podido sacar adelante un negocio. Nos vemos el próximo domingo para descubrir una nueva historia de emprendimiento y fe. Dios te bendiga. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Guillermo y Cristian por este material. A la vuelta de la pausa hablaremos de una interesante conferencia financiera que sin duda será de mucha utilidad para muchas personas. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. La Fundación Principios de Vida, fiel a su misión de impactar las vidas, las familias y los liderazgos, ofrece una conferencia financiera que será de mucho interés para las personas. Más detalles en el siguiente informe. La Fundación Principios de Vida realizará una conferencia denominada Dios Provee, de acceso gratuito a todo público, el día jueves 6 de septiembre, con el director internacional de conceptos financieros Crown de Latinoamérica, el Dr. Frank González. El manejo financiero de inclusive gente
muy comprometida con la iglesia, está un poco trastocado. Por ejemplo, Dios es el dueño de todo, Dios es el proveedor. Él dijo que nada nos va a faltar y que nosotros somos administradores, y casualmente lo que nosotros hacemos somos malos administradores y estamos preocupados que si va a venir la provisión, si no va a venir la provisión, si quién es el dueño de todo, si soy yo, es Dios. Entonces, lo que nosotros queremos es reforzar estos criterios, y es la avenida Fran González el que nos va a traer ese bifecito rico nuevo, ¿verdad? El sábado 8 de septiembre, continuando con el programa, se prevé además una charla dirigida a empresarios cristianos que tengan como actividad principal el área de los negocios. Como fundación invitan a todas las personas para las dos fechas. El evento es el jueves de 7:30 a 9:30 en el subsuelo de Chacomer, la casa central que está sobre Sevilla Ayala, y el sábado a las 8:30 en el Hotel Le Mostier, que está en el Teniente Insaurral de Casi Brasilia. Él va a dar una charla a empresarios cristianos. El acceso es libre y gratuito, pero con reservación. Entonces hay que comunicarse a la fundación, que la fundación le va a hacer su reservación, y ese día se van sin ningún inconveniente a escuchar la charla. En la cita del sábado también se prevé el lanzamiento de un programa de entrenamiento denominado Los negocios a la luz de la Biblia, para líderes que deseen aplicar principios bíblicos para orientar así sus finanzas a los propósitos celestiales. Durante la actividad del día sábado también se lanzarán 6 cortometrajes. A continuación les presentamos el avance. Y con esta interesante propuesta ponemos punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. Gracias por acompañarnos en una edición más del Noticiero Cristiano. Quiero invitarte y alentarte a que puedas ir con toda tu familia a una iglesia donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo, y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado,